Esto es Más allá de España, para dar voz y visibilidad a nuestros compatriotas hispanos y latinoamericanos en España. Más allá de España. Síguenos y participa. Contamos contigo. Bienvenidos a la audiencia de América Latina Radio Barcelona y también a los seguidores de Más allá de España. Hoy comenzamos un nuevo programa. Les habla Claudia Gaeta. Allá vamos. Y seguimos conociendo la situación real de la inmigración en España, mejor dicho, del inmigrante. Si quieres saber cuántas personas solicitan la regularización extraordinaria, quédate con nosotros. Resumimos del programa anterior que durante estos últimos 20 años entraron 7.350.000 extranjeros residentes. Sumamos 3 millones que se han convertido en ciudadanos españoles, dando como resultado una población total en España de 49.800.000 a fecha de julio de 2026, según el INE. También dijimos que el gobierno calcula que 840.000 inmigrantes estarían en situación irregular, mientras el análisis policial lo eleva a 1.500.000. Y las expectativas para el gobierno a través del Real Decreto 316/2026, que entró en vigor el 16 de abril, podrían regularizar su situación 500.000 personas. Dentro de este contingente incluirían 300.000 solicitantes de asilo pendientes y 200.000 por regularización extraordinaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos, entre ellos los antecedentes penales. Estás escuchando América Latina Radio Barcelona. Podríamos preguntarnos, ¿cuántas regularizaciones extraordinarias se concedieron desde hace 20 años? Y hablar de números y estadísticas parece aburrido, pero nos va a ubicar en el contexto exacto que queremos abordar. En el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar, se aprobó 163.000 solicitudes de regularización extraordinaria. Es decir, se han pedido más, pero se han aprobado 163.000. Pasamos al año 2001, con el mismo gobierno, se aprueba 239.000 solicitudes de regularización extraordinaria y se suma 36.000 por revisión de expedientes anteriores y se suman 20.000 por reagrupación familiar y otros anexos que podrían incluirse dentro de toda esta regularización extraordinaria. Aproximadamente en el 2001 contamos con la aprobación de 295.000 solicitudes aprobadas. En el año 2005 se hace la regularización aún mayor, que fue muy polémica, y hablamos de José Luis Rodríguez Zapatero, y superó esta cifra con 576.506 solicitudes aprobadas de la regularización extraordinaria. Aclaro esto porque no son regularizaciones ordinarias, que van por otra vía y ya lo vamos a explicar. Resumimos. La suma de las regularizaciones extraordinarias puras han llegado a legalizar a 978.506 personas en España durante los últimos 20 años. Pero debemos sumarle también 56.000 expedientes adheridos y también unas 300.000 personas que se han adherido como familiares
y revisiones de documentos que también han sido aprobados en este plazo. Estamos hablando que entre el 2000 y 2026 España concedió aproximadamente 1.300.000 regularizaciones extraordinarias, según la agencia EFE, Sociedad Crítica y Ministerio de Inclusión. Quédate con nosotros para conocer cuál es la diferencia entre esas regularizaciones que cada tanto escuchamos que se han aprobado y que ha dado legalización a millones de personas. Vamos a hablar de la regularización extraordinaria. El gobierno lo dicta por decreto, tiene una fecha de inicio y de fin, permite obtener residencia aunque la persona esté irregular en el país. Es colectiva, es decir, va dirigida a grandes grupos, como ser la última que tenemos en marcha, a un colectivo vulnerable. Y algo muy importante, la ley de extranjería no rige como una vía permanente, es decir, el gobierno lo dicta y lo aprueba cuando lo ve necesario. Vamos a hablar ahora de las otras regularizaciones, las que van por vías ordinarias, las que siempre hemos conocido, por arraigo, por trabajo, por estudios. Esto funciona todo el año, la persona puede iniciar el trámite en cualquier momento, ya no hay una fecha de inicio y de fin. Se tienen que cumplir requisitos específicos y cuidado, son muy importantes. No se permite regularizar a quien no cumple estas condiciones y son individuales, caso por caso, es decir, y aquí no estamos hablando de colectivos. Estas son las diferencias básicas entre la regularización extraordinaria de la que hablamos hoy y las ordinarias. Vamos a comentar algo que también nos interesa, que es cómo se sabe cuántos solicitaron la regularización extraordinaria en España. Bien, tenemos que hablar de que estas solicitudes son formales y quedan registradas. Por lo tanto, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, estamos hablando del Ministerio de Inclusión, especialmente para la regularización última, de la cual todavía no se ha aprobado ningún caso, está en trámite. Hablamos de que hay registros en la Oficina de Extranjería, en la Seguridad Social y también Correos cuando actúa como oficina registradora. Quería traerles también una tabla comparativa para que sepamos de dónde salen las estadísticas que estamos hablando hoy y que también vamos a ver en muchos medios de comunicación. Entonces estamos hablando del famoso INE, Instituto Nacional de Estadística, que solamente registra movimiento de las personas. Entonces, ahí vamos a encontrar inmigraciones, emigraciones, estamos hablando de dentro y fuera de España, estamos hablando de la población residente que también migra de una comunidad autonómica a otra o de un municipio a otro, estamos hablando de cuántos viven en España nacidos en el extranjero y también estamos hablando de cuántos tienen la nacionalidad española. Aquí podemos recabar estos datos, pero sin embargo, unos datos también que nos aquejan y que son muy importantes los recaba el Ministerio de Inclusión y los difunde. Y pasamos al Ministerio de Inclusión y nos ofrece las siguientes estadísticas: permisos de residencia concedidos, arraigos, regularizaciones extraordinarias, solicitudes de extranjería, irregularidad, llegadas irregulares, expulsiones, devoluciones, visados. Vamos a comentar estos temas que son muy interesantes y vamos a conocer realmente cuáles son las diferencias. Estás escuchando América Latina Radio Barcelona. ¿Sabías cuántos inmigrantes recibe España cada año?
Pues el INE sí muestra que España recibe a más de 600.000 inmigrantes netos al año, pero no indica cuántos obtienen papeles ni por qué vía. Atención que entramos a poner la guinda al pastel. Hay datos contundentes. El gobierno asegura que podría estar regularizando entre 400.000 y 900.000 inmigrantes y que está preparado para ello. Según los datos oficiales de regularización extraordinaria 2026, aquí entra en juego los datos del Ministerio de Inclusión. Tenemos solicitudes recibidas 1.174.978. En tramitación 609.737. Y hasta ahora están en fase inicial, habiendo sido aceptadas 11.000. Estamos hablando de que estas solicitudes y estas confirmaciones pertenecen al proceso extraordinario y no a las vías ordinarias de regularización de inmigrantes. Estos datos son exactos debido a que todo el sistema se encuentra informatizado. Y vamos a entrar también en un tema muy importante, que es cuántos extranjeros cotizan en España. La Seguridad Social en 2026 apunta a 3.100.000 afiliados extranjeros. Esto equivale al 15% de los cotizantes. Si hablamos de que hay 7.035.000 extranjeros, pero afiliados tenemos 3.100.000, tenemos que hablar que aproximadamente entre el 42 y 45% son menores de edad, jubilados, estudiantes, desempleados, dedicados a cuidados o también quienes no están en edad laboral. Pero ¿cuánto dinero aportan los extranjeros a la Seguridad Social de España? 21.900.000 trabajadores en España, de los cuales 3.100.000 son extranjeros. Según Hacienda, los extranjeros aportaron 7 millones de euros durante 2024 en IRPF, tras una recaudación total de 126 millones. Esto representa el 5,5% de toda la recaudación del IRPF. Conclusión económica. Los extranjeros son el 14,4% de los trabajadores, pero aportan el 5,5% del IRPF porque ocupan mayoritariamente empleos con salarios más bajos. ¿Qué porcentaje de España son trabajadores extranjeros? 3.100.000 de los 49.800.000 habitantes en España. Estamos hablando del 6 o 6,5% de toda la población española. Estamos diciendo que son extranjeros que cotizan a la Seguridad Social. No quiero pasar páginas si no hablamos de las nacionalidades con más afiliados. Estamos hablando, en primer lugar, de Marruecos, le sigue Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela. En los últimos años es verdad que ha crecido especialmente los procedentes de Hispanoamérica. Los sectores donde más trabajan serían la hostelería, la construcción, la agricultura, el transporte, el comercio, cuidados, servicio doméstico o logística. Vamos a aclarar a qué llamamos entradas irregulares. ¿Quién entra irregularmente? Estamos hablando de la forma en la que entró el país, que es irregular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no han cumplido esos requisitos legales de frontera. Por ejemplo,
Han entrado sin visado cuando en realidad es obligatorio. Han entrado sin pasar por un puesto fronterizo habilitado y han entrado burlando controles como lo hacen las pateras, los saltos a la valla, etcétera, etcétera. Esto está definido como irregularidad de entrada, pero en realidad ¿es un delito penal? Pues no, sino que es una infracción administrativa. Es decir, estamos hablando de que los que llegan por mar, a Ceuta, Melilla o Canarias, son llegadas detectadas, pero no aplica si permanecen viviendo en España o no. ¿Quieres saber quién es un inmigrante ilegal? Pues el término jurídico no lo permite. Estamos hablando de un término simplemente coloquial. En el derecho español no existe la categoría inmigrante ilegal. Entonces, este término no aparece en la ley de extranjería. En la ley de extranjería habla de persona en situación administrativa irregular. Es decir, alguien que no tiene ese permiso válido de residencia o de estancia, ya sea porque entró irregularmente o porque perdió esa autorización, se caducó, perdió el permiso, no lo renovó, etcétera, etcétera. Aclaramos que no todas las personas en situación irregular llegaron de forma irregular. Muchas veces entraron legalmente y luego se han quedado sin estos papeles. Vamos a aclarar 3 conceptos. Llegada irregular significa entrar a un país sin cumplir los requisitos legales, que implica una infracción administrativa, también puede implicarle un expediente de devolución o de expulsión. Si hablamos de una persona con situación irregular, en el común de los lenguajes hablamos de ilegales, hablamos de que no tienen esa autorización válida de residencia o estancia, que les implica una infracción administrativa. Puede regularizarse por arraigo u otras vías. También queremos destacar, aquí llamamos inmigrante ilegal. Aclaramos que es un término coloquial, un lenguaje común, no es un lenguaje jurídico. Para la ley de España no existe el inmigrante ilegal y además se evita para no criminalizar. Estás escuchando América Latina Radio Barcelona. Preguntamos si es un delito no estar regularizado. La respuesta es no. No es un delito la irregularidad en España. La persona conserva derechos fundamentales como sanidad básica, educación de menores o asistencia jurídica. Es importante recordar que desde 2005 no hubo otra regularización general en España. Por lo tanto, las personas han obtenido residencias mediante el arraigo social, laboral, familiar, protección internacional, permisos de trabajo o estudios convertidos en residencia. Recordamos también que las personas cambian con mucha rapidez sus situaciones, por lo cual los datos son también estimativos. Nos despedimos por hoy y seguiremos hablando de la situación de inmigrantes en España porque hay mucho tema interesante para abordar. Los dejo hoy con una gran pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener la entrada masiva de inmigrantes para el empleo y la integración? Déjanos tu comentario con respeto que nuestra audiencia merece. Que tengan todos muy buena semana. Un saludo a la audiencia de América Latina Radio Barcelona, siempre con todos ustedes, Claudia Gaeta.